Durante estos días les hacemos recomendaciones para que disfruten sus compañeros, las mascotas que tienen en casa, y lo hacemos con los consejos de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En esta ocasión vamos a hacer referencia a todo lo que son los traslados de nuestros compañeros, cómo llevarlos a cabo de la manera más cómoda y, bueno, también más amigable con nuestros compañeros, porque en algunas ocasiones no hay ningún problema, pero hay en otras en las que hay que adecuar esos viajes, ¿no? Claro, depende del carácter del animal, de la especie del animal, de si es un animal que va a ser transportado en un receptáculo, en un transportín especial, de si podemos viajar con él de alguna otra manera, como pueda ser un perro que sencillamente vaya, pues por ejemplo, en el maletero del coche, en qué condiciones tiene que ir. Y sobre todo atendiendo siempre a esos puntales que he comentado muchas veces aquí en la emisora del bienestar animal. Entonces, vamos a tener en cuenta que el animal puede necesitar, dependiendo también de la duración del trayecto, de a dónde vayamos, hay animales que es mejor que vayan sin comer, pero hay animales que tenemos que llevar preparada comida, tenemos que llevar preparado agua, sobre todo con estas temperaturas. El tema de la higiene y del confort. El tema de la seguridad, fundamental. Además, el tema de la seguridad ya no solamente lo que a nosotros se nos ocurra, sino que hay unas normativas, tanto para viajar en automóvil, como para viajar en avión, como para viajar en tren, en autobuses. Hay unas normativas. Unas normativas que no siempre nos van a resultar agradables. Porque si tú viajas en autobús y el animal tiene que ir abajo con las maletas, que está oscuro, pues no. Pues entonces prefieres a lo mejor ir en tren. Pero ir en tren te puede suponer que el animal pueda estar cerca de ti o no, también. Entonces, intentar informarnos previamente el máximo posible para evitarnos, siempre digo, que a mayor previsión menos sorpresas desagradables, porque siempre sabemos también que cualquier viaje, para cualquiera de nosotros, puede tener imprevistos. Un viaje que esperas que vaya a durar 5 horas, te encuentras con un embotellamiento, te encuentras con una avería. Y entonces, ante todo ese tipo de cosas, conviene ir siempre preparado, tampoco como si fuéramos a la guerra, ¿no? Pero conviene ir siempre preparado. Y en especial, pues cuando los viajes son, siempre las exigencias en normativa van a ser mayores si el viaje es fuera de la península y si el viaje se realiza en avión. Siempre la normativa va a ser más estricta, también por esto, por cuestiones de seguridad y cuestiones de salud pública, etcétera, pero sobre todo cuestiones de seguridad. Y bueno, pues ahí lo más importante a considerar desde el punto de vista del animal es minimizar el estrés durante el trayecto. Entonces, aparte de todas estas consideraciones, para el animal lo más importante va a ser el tema seguridad y estrés. Y para nosotros, pues, ser capaces de adaptarnos también a toda esta situación, contemplando todos estos factores. Si el transporte se va a producir en coche, hacías referencia, que puede ir en el maletero. Hay unos sistemas especiales para que se produzca el traslado con seguridad, que esto es muy importante. Claro, porque nos encontramos, Pilar, en muchas ocasiones que a veces se transporta en la parte de atrás y que esto puede ser peligroso. Vamos a ver, esto ocurre como con los niños. Hay veces que te echas las manos a la cabeza de ver cómo la gente lleva a los niños en coche, cuando está claro que existen unas sillas homologadas, una normativa, aunque estemos hablando de trayectos cortos en ciudad, y no se cumplen. Con los animales ocurre igual. ¿Cuántas veces va el perro encima de alguien en el regazo con la cabeza por la ventanilla? Que además yo recuerdo un veterinario, pues uno de los mejores oftalmólogos veterinarios de España, por no decir el mejor, y él decía que cuántas conjuntivitis y cuántas otitis por esa costumbre, que ahora ya no tanto, pero cuando yo conocí a este hombre a Villagrasa hace tantos años, pues era una cosa que tú veías muy normal, ¿no? Tú veías a los perros sacando la cabeza por la ventanilla. Entonces, bueno, los animales, lo ideal es que vayan en un transportín. Ese transportín tiene que tener unas medidas, de manera que el animal se pueda mover dentro de él, darse la vuelta. Los transportines se complementan con otros accesorios. Y hay uno fundamental, que a poca gente se le ocurre, que es un empapador. El empapador, de hecho, es algo que te lo van a exigir si viajas en avión, el que lleve puesto y otro de recambio. Porque el animal en un momento dado, aunque tú hayas intentado que haga sus necesidades antes de salir de viaje, él tiene una rutina y además pues puede haber un ruido, algo inesperado, y por estrés él también se orine, etcétera, ¿no? Los transportines también en ocasiones se pueden cubrir. En el caso de los gatos es mejor que vayan cubiertos para que
reciban menos estímulos de luz, de ruido. Pero claro, estamos hablando de que estamos en verano, ahora mismo en plena ola de calor. No lo vamos a cubrir con una manta zamorana. Tendremos que llevar una toalla o algún elemento, siempre cuidando los respiraderos. Los respiraderos tienen que estar... O sea, cuando hablamos de una normativa para los transportines, se refieren al espacio, a la calidad de los cierres, no cualquier cierre, sino cierres que realmente sean eficaces, y a los respiraderos que tiene. Eso es fundamental. Y hay una normativa específica, sobre todo si quieres emplear el transportín para viajar en avión, se escribe en mayúsculas, IATA, como suena, IATA. Y si el transportín cumple la normativa IATA, entonces sí vas a poder viajar con él sin problemas. Y dependiendo del tamaño del animal y de la especie, la verdad que en el mercado hay, hoy día, a fecha de hoy, de todo, hasta para transportar hurones, roedores, etcétera. Es decir, hay contenedores bastante buenos. Me refiero al hecho de contener. Hay transportines bastante buenos. Luego, en el automóvil, la separación en el maletero también con los años ha ido cambiando. Primero con una red era suficiente, luego con unas barras, luego te dicen que con una correa que tiene una longitud determinada, porque, por ejemplo, si el perro no va en transportín, que va detrás. Entonces, es sencillamente ponernos al día de cuál es la normativa que haya en ese momento, en función del tamaño de nuestro animal, si es un perro grande, si es un perro pequeño, si estamos hablando de un gato, y eso entras en Internet, en DGT, y las normativas están al alcance de todos. Entonces, o te acercas a comisaría, preguntas y te informan. Es decir, no conviene hacer las cosas de cualquier manera, porque estamos hablando de seguridad para el animal, para la familia y para el resto de la gente que está circulando también. Somos muy proclives a extrapolar lo que nosotros utilizamos en nosotros mismos a nuestros compañeros. Y ahí nos surge también el planteamiento de, los niños, los mayores se marean, utilizamos determinados medicamentos, vamos a aplicar lo mismo a nuestras mascotas. Error enorme, garrafal, y yo me echo las manos a la cabeza. El otro día estaba yo consultando un tema en Internet y suelo consultarlo en páginas veterinarias. Pero de esto que se me cruzó en Google una expresión y entré y era un foro y pretendían curar un problema de un animal con medicamentos en casa. Yo digo, pero bueno, yo comprendo que las economías están como están, pero arriesgarte a eso sin acudir a un veterinario es que no lo puedo llegar a entender. Vamos a ver, los animales... aunque sean mamíferos, por ejemplo, el tema de los gatos, alguna vez hemos comentado, son felinos, tienen un metabolismo hepático muy distinto a nosotros y hay medicamentos que pueden ser ya no tóxicos, letales para ellos, mortales. Entonces, no es cuestión de decir, este medicamento, como es de pediatría, que es para peso de 4 kilos, tal, a mí me sirve para mi perro porque pesa 4 kilos. No tiene por qué. A lo mejor sí, a lo mejor tú vas al veterinario y te encuentras con la sorpresa de que te receta una cosa y dices, esto lo vas a encontrar en la farmacia y es un jarabe pediátrico. Pero no siempre es así. Vamos a ver, la farmacología es una ciencia y es algo que lo estudia determinadas personas que se han molestado en pasar años en una facultad. No, es que a veces parece que todo el mundo ha estudiado medicina y que todo el mundo sabe de todo. Entonces, vamos a dejar de correr esos riesgos cuando es tan sencillo como hacer una consulta veterinaria y obtener la información adecuada a tu animal, que no va a depender solo de la especie, sino también de la edad. El metabolismo no es lo mismo en un animal joven que en un animal mayor. Por tanto, la dosis no va a ser la misma. Por supuesto, el peso, etcétera, ¿no? Entonces, hay medicamentos específicos para evitar esto de los mareos en los coches, incluso también cada vez con menos efectos secundarios, y hay muchos que pertenecen al ámbito de la medicina natural, pero tampoco es cuestión de ir al herbolario a que nos los despachen, que muchos veterinarios ya están formados también en esta materia y te recomiendan cosas. Oye, mira, yo es que quiero llevarle, pero tampoco se pone muy nervioso, no quiero que vaya muy sedado, porque luego a veces con la sedación también puede haber vómitos y tal. ¿Qué le puedo dar? Bueno, pues le puedes dar, si no, esta otra cosa, ¿qué tal? La eficacia puede ser diferente, pero puede que para tu animal sea más que suficiente. Entonces, estas cosas, tenerlas siempre previstas con tiempo. Y no dan mayor problema si lo hacemos bien.
los descansos preceptivos también, ¿no? Sí, como con cualquiera, porque tened en cuenta que dentro de un automóvil se pueden llegar a alcanzar unas temperaturas altísimas en esta época del año, incluso con el coche en movimiento, no digamos parado. Pero además tampoco es cuestión de ir con el coche como si fuera un frigorífico. No es cuestión de ponernos el aire acondicionado para ir a 20 grados dentro del coche cuando fuera están cayendo 40. Entonces, el salir, sobre todo si estamos hablando de perros, a que estiren las patitas, convenientemente atados con su correa, porque el animal de repente va a estar en un sitio que no conoce, con olores diferentes, etcétera. Vamos a intentar que no haya fugas en el camino. No es cuestión de abrir los transportines para que el animal estire las patitas si es un animal que tú sabes que lo va a pasar mal. Sencillamente pasas a una área de descanso y sacas al animal, no le dejas dentro del automóvil, sino que el animal le tienes contigo. Eso es evidente. Y hacía referencia al tema del transportín. En el caso, por ejemplo, de los gatos, si vamos a hacer ese traslado, interesante el que hagamos un tratamiento de ese transportín, ¿no? En alguna ocasión sí. no hemos hecho referencia a él para que no sea tan traumático, entre comillas, ¿no? Muy buen apunte, Luis. Ya se me olvidaba el tema de las feromonas sintéticas. Las hay en perros suelen usarse en collar, como los collares antiparasitarios, y en gatos es un spray que se pulveriza por dentro del transportín 15 minutos antes de introducir al animal, y eso tiene una duración suficiente. Entonces, también es bueno llevarlo con nosotros. Si en un momento dado hacemos un cambio de empapador o lo que sea, pues volver a impregnarlo, no en el animal, sino estoy hablando dentro del receptáculo. Sí, esto disminuye muchísimo también esa sensación de agobio, porque al animal le da una información a través de su sistema olfativo hormonal de que está en un lugar seguro. Algo que para nosotros tiene un olor, bueno, sí, evidentemente tiene un poquito de olor, pero un olor que no identificamos, su sistema olfatorio es distinto, es mucho más avanzado en ese sentido. Entonces es un olor que digamos que necesitan para sentirse tranquilos. Y recordamos que estos traslados tienen que ir acompañados, lógicamente, de toda la documentación necesaria para identificar a nuestro animal, ver todo su seguimiento veterinario. Sí, recuerdo a todos los oyentes que el chip es obligatorio, no solamente para perros, también para gatos y para hurones. Además, en la cartilla va el número de chip, pero es lo más evidente. Cuando nosotros salimos de viaje, llevamos el DNI, llevamos el carnet de conducir, llevamos la tarjeta sanitaria. Lo lógico y normal, si nos desplazamos con nuestro animal, es que llevemos su cartilla sanitaria, donde va el número de chip, las desparasitaciones que tiene, las vacunas que lleva puestas, sobre todo en el caso de la vacuna de la rabia, que es obligatoria. Imagínate que tú has contratado un hotel con derecho a tener el animal. En el hotel perfectamente te pueden preguntar si ese animal está vacunado de rabia. Es lo más normal. Entonces, la manera de acreditarlo es con su documentación, no dejándotela en casa, claro. Pues esperemos que sea momento de disfrute para nuestras mascotas, para nosotros, y que también esté esa responsabilidad. Veíamos hace poco noticias en las que se hacía referencia a una familia que había dejado al cuidado del resto de los vecinos sin avisarles, simplemente dejando una nota en el portal, pues a un pez dentro de una pecera. Ha tenido final feliz, pero no tiene que servir como ejemplo, y tendría que servir casi como ejemplo contrario, ¿no? Claro. De la concienciación de lo que supone tener una mascota y ver las vías alternativas. Tiene que servir como medida de reflexión. Tener un animal en casa es una decisión que se toma en la familia, y una vez que el animal entra en casa es hasta el final de su vida. Las vacaciones, pues están muy bien, pero al fin y al cabo son un artículo de lujo. ¿En qué estima tienes tú al animal como miembro de tu familia si te vas a ausentar una semana, 2, y ese animal, antes sobre todo, se utilizaban estas fechas para aprovechar y abandonar más animales? Animales que se habían regalado en vacaciones de Navidad, que sabes que también hacemos programas insistiendo sobre ese tema, y cuando ya se habían hecho grandes en verano ya se abandonaban. Hoy día esto ya se ha regulado un poco, ha aumentado la concienciación, y digamos que si bien el abandono es constante durante todo el año, esos picos parece que van desapareciendo, ¿no? Esa laguna negra. Pero sin juzgar a las personas que han hecho esto con el pez, y bueno, me alegro de que les haya salido bien, no es la manera, no es el ejemplo a seguir en absoluto. El otro día hablábamos en el programa de todas las medidas que podemos tener cuando nos ausentamos y el animal queda a cargo de personas, empresas, gente que se dedica profesionalmente a cuidarlos, y insistir mucho en este tema. Si vamos a salir de vacaciones, tenemos que poner el automóvil
a punto, ¿no? Lo llevamos al taller, que nos revisen unos puntos básicos y eso nos va a llevar un dinero. No es solamente lo que nos cueste el apartamento. Pues y todos esos daños colaterales que dicen en las películas, todos esos gastos adicionales, vamos a tenerlos en consideración, y si no nos salen las cuentas, pues entonces a lo mejor no tiene que haber vacaciones. Es que eso es como es. Entonces, siempre tener las cosas muy claras a la hora de tomar la decisión, si el animal se va a quedar en casa, si se va a venir con nosotros, y todas las repercusiones que hay. Yo siempre insisto que hoy día contamos con la herramienta de Internet. Hay webs buenísimas donde te informan sobre todos estos requisitos que se requieren en los medios de transporte, incluso a la hora del precio del billete. Por ejemplo, Renfe alta velocidad en preferente te incluye ya que puedas llevar el animal. Pero claro, también te viene el pliego de condiciones de cómo tienes que llevarle. En cualquier medio de transporte, en cualquier compañía, el teléfono para contactar personalmente y hablar con alguien que de verdad te explique, oiga, yo he leído esto en su web, esto de verdad es así, porque no quiero sorpresas y tal. Entonces, ser todos capaces, como decía el otro día, de exigir derechos, pero la mejora en los derechos va a ser a partir del cumplimiento de nuestros deberes como propietarios de estos animales, sean de la especie que sean. Estamos en verano, momento de disfrute para nosotros y también para nuestros compañeros. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estos consejos. Un placer, como siempre, gracias.